Solo sería ver si me escuchan ya en el... Sí, ya se escucha aquí en el Zoom. Sí, lo estoy escuchando aquí, ¿no? Bueno, yo creo que ya empezamos. Perfecto. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión que tenemos el día de hoy. Es una sesión conjunta de las comisiones de Derecho Penal y de Derecho Mercantil. Y tenemos el gusto de tener entre nosotros al licenciado Felipe Borrego Félix, abogado postulante en materia penal. Brevemente su semblanza: él es abogado por la Universidad Iberoamericana de León. Trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Aguirre Anguiano del 2008 al 2011. En 2011 inicia su práctica en el terreno del derecho penal en RJP Abogados, y para más tarde incorporarse al despacho Nazar y Nazar en 2014. Y después Felipe en 2021 decidió fundar su propio despacho, y más tarde, hoy en día, él se desempeña como abogado en Katz Gudiño. Es socio en Katz Gudiño. Aquí ya me llamó la atención su socio. Pero además, Felipe, muy correcto. Lo había invitado yo a finales del 2022 para preparar esta sesión, la cual por lo menos para mí me parece muy interesante, y él muy correcto. En enero me dice: oye, lo que pasa es que acabo de entrar como socio de Ilan Katz, ¿te representa a ti algún problema? Le dije: no tengo ningún problema, menos en la situación en la cual Ilan se lleva un buen abogado y por ningún motivo ahora va a dejar que me deje a mí sin sesión. Entonces, aquí estamos todos, vamos a platicar. Bueno, Felipe expondrá sobre los esquemas Ponzi, una cuestión bastante interesante que puede mermar, como todos ustedes saben, la confianza en los mercados. Y pues bueno, sin más, Ilan, no sé si quieres hacer algunas palabras, y vas a hacer algunas palabras y después le pasamos el uso de la voz a Felipe. Yo soy Ilan Katz, historiador de derecho penal. Hola a todos. Nada más quería agradecerle al licenciado Felipe Borrego Estrada que nos acompaña el día de hoy, Diana Romo, su coordinadora, licenciado Trump, licenciado Gil Romero, gracias por acompañarnos. Y pues me da mucho gusto poder presentar a mi compadre y socio Felipe Borrego Félix. Adelante, Felipe, por favor. Gracias, mi querido Pablo, mi querido Ilan Katz. Estábamos comiendo los tres con mi papá ahorita antes de venir y empezamos a hablar de los recuerdos, de la importancia de los recuerdos, y de camino para acá se me vino un recuerdo. La primera vez que yo fui a un evento de la barra de este tipo fue precisamente acompañando a mi papá, que hablaba de la reforma al nuevo sistema penal. Yo apenas estaba como buscando mi vocación, que terminó siendo precisamente el derecho penal, y lo que son las cosas, ahora me toca estar aquí y a ti acompañarme. Hablaba, sin ser barrista, me platicaba de la importancia de la barra y de lo trascendente que es para el país, y ahora yo, con el poco tiempo que tengo en la barra, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que me dijo. Así que gracias a los dos por invitarme y a los demás por acompañarnos. Como dice Pablo, él me invitó, y es un orgullo, un agradecimiento especial que me consideraras, pero después digo, ¿qué voy a hablar con tanto abogado? Ya entra el momento del estrés, me marca después, me dice: oye, Ilan Katz está proponiéndome unir y hacer la conjunta, ¿qué opinas? Yo, a ver, bueno, mínimo mi compadre me va a aplaudir, así que bienvenido sea. Ahora, ¿por qué el tema? El tema surge comiendo los tres precisamente, y hablamos de la serie de Bernie Madoff en Netflix. Es una serie muy buena, nueva, que nos habla de la mayor estafa en la historia de la humanidad posiblemente. ¿Quién es este Bernie Madoff? Un financiero de Estados Unidos
el rey, el mismísimo rey de Wall Street, que por lo mismo de ser el rey, hacía lo que quería. Era un financiero respetado, un financiero poderoso, quien manejaba y con quien querían que te vieran. Tenía los mejores clientes, tenía todo el dinero, pero también tenía sus temas. Una empresa formal, corredor de bolsa, importante, y otra empresa más escondida, que era donde captaba mucho dinero de corrido a voces, y en esa captación de dinero era el que mejor generaba. Él prometía y cumplía, que es lo más importante, intereses de hasta el 15% anual a los inversionistas. Y no tenía cualquier inversionista, estamos hablando de Steven Spielberg, era de los que le metían lana ahí con él. Así Nada que más. nada más y nada menos. Pero crecía, duró 40 años aproximadamente en esto, pero llamaba la atención. A pocos, pero llamaba la atención, porque en este tipo de negocios es muy extraño que siga siempre cumpliendo con ese crecimiento. Siempre generando intereses, siempre para arriba, nunca hay una pérdida, siempre utilidades. Pues no es algo normal. No es algo normal, así que empezó a llamar la atención. Por ahí un par de personas investigan y dicen, oye, esto no creo que pueda existir. Ha de ser un esquema Ponzi. No, ¿cómo va a ser un esquema Ponzi, Bernie Madoff? O sea, imposible. Es Bernie Madoff. Y las instituciones dicen, no hay forma. La gente dice, no hay forma. La prensa dice, no hay forma. Hasta que crisis 2008, burbuja hipotecaria truena, y efectivamente era un Ponzi. Así que, ¿qué es lo que es el Ponzi? No había fondos, se los había acabado. Y precisamente el tema platicando surge por eso, porque los Ponzi suenan mucho, pero no hay regulación. O sea, existe o existía un solo criterio del sistema Ponzi, que decía, es un tema meramente penal. No hay tema más que mera y puramente penal. Entonces decían, ¿efectivamente será cierto o no? Y de ahí surge precisamente el tema para hoy. Entonces, ¿qué es un Ponzi? Pues como diría mi compadre, un fraude tototote. Así de sencillo. Es un fraudezote, una estafa piramidal, pero estafa piramidal cerrada. Hay dos tipos. La abierta es lo que conocemos en el mundo normal como la flor de la abundancia, por ejemplo. La abierta en la que vamos siendo varios niveles de pirámide y cada uno va generando su propia ganancia. Yo invito un par. Así que es una pirámide muy natural y muy bien formada. El esquema Ponzi no. El esquema Ponzi es una pirámide cerrada. Solo yo la administro. Yo soy el dueño de esa pirámide. Yo mando y yo genero. Pero ¿cómo genero? Yo genero a partir de lo que tú mismo me das o de lo que los demás después de ti me van dando. Una definición. Es una operación fraudulenta de inversión que implica la devolución de intereses o productos a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. ¿Cómo explicarlo? Ilan, dame $1,000,000 y yo te voy a dar un rendimiento de 10% mensual. Yo tengo mínimo un colchón de 10 meses para con tu propio dinero darte de 100,000 en 100,000 y que digas, wow, gracias. Si después invito a Pablo, a partir de lo que bien habla Ilan de mí, ya tengo segundo inversor, y con Pablo voy a pagarle a Pablo e Ilan. Después Diana, Gildardo, quien sea. Y así vamos subiendo y vamos pagando, pero vamos cumpliendo. Vamos cumpliendo, y eso nos genera el éxito del Ponzi.
Así que, ¿cómo funciona? Entre más generes, más te dura. Si tú sigues generando, si tú sigues atrayendo flujo, atrayendo capital, tú vas a seguir pudiendo cumplir con lo pactado, con las promesas. No solo hablamos de dinero, hablamos de productos, hablamos de todo. Así que ese es el Ponzi. ¿Por qué Ponzi? Por el primer vivo. Por lo menos el primero que trascendió, que se llamaba Carlo Ponzi, un inmigrante italiano que hace 100 años ya, en los 20s, se le ocurre una idea en Estados Unidos, que es, él se comunicaba por correo con su familia, con su gente, y se da cuenta que los cupones postales, los timbres postales con respuesta internacional, salían más baratos en algunos países que en otros, por el tipo de cambio, por lo que fuera. Así que dice, aquí está el negocio. Voy a comprar, vender, y ahí está la ganancia. ¿Qué hace? Promete rendimientos del 100% en 90 días. Obviamente llama la atención, empieza a generar, y a los primeros les empieza a pagar. Siempre tenga su 100%, nada más y nada menos. Así que cumple, y se genera precisamente ese negocio. Filas para llegar a él y para invertir. Invierten, crece, en meses ya tenía millones de dólares, ya estaba por comprar un banco, hasta que en los periódicos sale, esto es un fraude. ¿Por qué? Porque para poder cumplir lo que efectivamente este señor está diciendo, necesitaría extender millones y millones de fichas postales para que no existieran. Así que se cae el negocio, las filas ahora son para sacar el dinero que ya no existe, ya no lo tiene y se acaba. Obviamente en cárcel. Prisión Madoff, prisión Ponzi. Así que si se fijan, de los dos hechos, en diferencia de bastantes años, podemos sacar varias características comunes. A ver, promesas de ganancias irreales, un poco, con poco o nulo riesgo. 2, cumplimiento a los inversionistas iniciales, que este es el anzuelo precisamente. A partir de ese cumplimiento es que yo voy consiguiendo más y más y más clientes, y así va creciendo tu pirámide. 3, el engaño. Tú estás engañando. Estamos hablando del fraudezote. Engaño para captar. 4, a partir del flujo, tú estás manejando como que todo es sostenible. Mientras tú sigas captando, efectivamente es sostenible, pero se te baja un poquito ese flujo y ahí es cuando empieza a colapsar. O sea, es demasiado bueno todo para ser verdad. Si se fijan, y a partir de esto, nos vamos a dar cuenta que hemos estado en contacto con varios. En México, posiblemente el más sonado, no sé si no me dejarán mentir, yo creo que es FICREA. FICREA, que era una SOFIPO, estaba regulada. Captaba dinero en zonas rurales. Se aprovechaba de que no era un banco, no estaba tan regulado como un banco, y captaba sin tanta regulación, sin tanta vigilancia, y al final lo que hacía, desviaban los recursos a una tercera empresa de ellos mismos. Así que cuando empieza a disminuir el flujo de inversión, se cae FICREA. Internamente, digo, todos lo conocemos, los propios trabajadores y ejecutivos de FICREA señalaban que en algún momento se transformó de administrar recursos, se transformó en una empresa que lo fuerte era buscar estrategias agresivas para captar dinero. ¿Por qué? Para efectos de sostenibilidad. Así que ahí cambia. Otro, y no sé si alguno de ustedes es víctima aquí, que espero que no, pero es el de los costalitos. Los costalitos fue un tema hace unos 6 años, no mucho. Y lo pongo de ejemplo porque ese sí se me hace el más burdo de los ejemplos.
Los costalitos eran, y ojo, yo sí tengo conocidos, amigos, demás, que cayeron en ese esquema de los costalitos, incluso como abogados llevamos asuntos de los costalitos acusando y demás. ¿Por qué? A ver, una agencia de viajes se le ocurre armar paquetes de cómprame 10 boletos nacionales, 10 boletos internacionales, úsalos cuando quieras, a donde quieras, a nombre de quien quieras, a costos ridículos. Y no les importaba el cambio del precio del combustible, nada. Tú cómprame tu paquete y a eso le llamaban el costalito. Por eso el nombre. La gente se empezó a caer y empezó a comprar. Y te digo, gente conocida compraba, viajaba y de repente obviamente la burbuja truena y ya no podías viajar, ya no era nada, simplemente habías comprado tus costalitos de nada. Pero te pones a verlo fríamente y es algo sumamente ilógico. ¿Qué hacían? Con lo que iban captando, iban pagando el boleto de avión de Pablo, te lo pago con el del nuevo cliente y así hasta que ya se habían gastado el dinero o se habían acabado los vuelos o no sé. No es viable obviamente, se acaba, pero era el mismo esquema. Uno era de intereses y el otro era de un producto. ¿Qué producto? Pues algo ridículamente bueno, barato, pero volvemos, no es viable. Ahora, Jalisco yo creo que es donde más se les da este tema. Ahora en la pandemia, también hace un par de meses, no sé si recuerdan, un sonado tema de un señor que se suicidó, que graba un video diciendo, ¿saben qué? Perdónenme todos, pero todo se trató de un fraude, no tengo su dinero, sus inversiones se me cayeron por la pandemia, bla, 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 y adiós, y me suicido. Todos eran Poncis, todos eran esquemas piramidales que simplemente se iban tapando y tapando y tapando. Este último duró 20 años. O sea, debes de tener una gran forma de administración para lograr todo eso, pero son ejemplos que vivimos diario. No es un tema de Madoff, no es un tema, son, te digo, costalitos, una agencia de viajes. Ahora, volvemos. Todos estos temas tienen esas características comunes. La SEC en Estados Unidos incluso te señala cómo detectarlo y ese cómo detectarlos es precisamente las características. Altos rendimientos, inversiones garantizadas, no puede haber retornos consistentes, inversiones no registradas, que es muy común también, te mandan un correo, tienes tanto dinero, o simplemente una hojita con, oye, has ganado tanto, pues no hay acceso a la información y las estrategias son muy complejas o secretas. Así que, para concluir esto, ¿qué necesitamos para hacer un esquema Ponzi? Yo concluyo con 2. Imaginación y capacidad de venta. Si tienes esas 2 cosas, puedes crear tu Ponzi, ahorita mismo. Así que vamos ahora sí al tema jurídico. Y perdón, Pablo, pero pues obviamente voy a hablar más de tema penal, que es lo mío, pero tú me apoyarás seguramente por otros lados. ¿Qué posibles delitos podemos tener de estos esquemas? A ver, depende de las formas y de las estructuras, porque algunas son sociedades, algunas no, pero de saque, captación, o sea, podemos tener de ley de instituciones de crédito, mercados de valores, lavado de dinero y de falsificación de documentos, uso de documentos falsos, pero sobre todo el fraude genérico. Volvemos, es un fraudezote. Sí, es sencillo, es un fraudezote. Y vamos a enfocarnos, yo creo que aquí en esta charla, a este fraude para el tema para el mismo tema, Sí, sí. y por los mismos tiempos. A ver, ¿qué dice el fraude? El tipo penal del Distrito Federal, Ciudad de México. Por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa o obtenga un lucro indebido en beneficio propio de un tercero. Es un fraude. Pero,
cómo afrontar este fraude cuando puede haber cientos o miles de víctimas. Estamos hablando de un fraudezote, pero tristemente en nuestro país esto se tiene que aterrizar y afrontar como fraudecitos. Muchos fraudecitos. Vamos a hablar y tenemos que hablar de concurso real. Tenemos que atender uno por uno. ¿Por qué? Porque no tenemos, por ejemplo, forma de darle un sentido como delito continuado. Nos falta esa identidad de sujeto pasivo. Por lo tanto, ahí se nos rompe. ¿Qué más hay? Se deja aquí, en estos fraudecitos, pues depende quién denuncie, cómo denuncie, quién puede probar, quién no puede probar. Pues estamos hablando de que se pierden en el universo. Es muy complejo atender miles y miles de fraudes. ¿Qué es lo que podría ser? Se ha intentado, pero no tiene éxito, el delito masa. El delito masa podemos definirlo prácticamente como un delito continuado, con la diferencia de que estamos hablando de múltiples víctimas. O sea, atacas a una masa como tal. Y además estamos hablando del designio criminal único. Es decir, ahí sí lo estamos considerando como el fraudezote que es, pero no se ha sabido aterrizar. En el Estado de México se intentó tomar esa figura, y esta figura se toma del derecho español, pero se toma mal. Se intenta ingresar en el Código Penal del Estado de México, pero lo toman como un delito instantáneo. Así que cambia todo el sentido, cambia el sistema para efectos de la reparación del daño, y la Corte lo declara como inconstitucional. Pero nos habla de lo que es. La Corte en ese asunto, más que la Corte, ese asunto por el que habla del delito masa, habla precisamente de una defraudación a 300 personas. Pero, en primera instancia, este señor, tomando como fraudecitos y como concurso real, le habían dado una pena de prisión de 2,135 años. O sea, ridículo. Van a segunda instancia, se agarran de este precepto que se declara inconstitucional, porque se toma como instantáneo, y le cambian a 12 años. Así que un poco de disparidad. Y la Corte que dice, pues es inconstitucional. No estamos hablando, el delito nace así, así. Y tendría que ser considerado como tal. Sí tendríamos que tenerlo, yo creo que en nuestro sistema. Pero a ver, fuera de esos dos temas, ya sea que lo tomemos como hechos aislados o como delito masa, ¿es un tema mera y únicamente penal? No, tampoco. A ver, si nosotros tomamos y hacemos un tratamiento de fraudes aislados, de muchos fraudes aislados, podemos hablar que todos los escalones de la pirámide son víctimas. No. Estas pirámides, para poder tener un éxito en algún momento, necesitan generar esa confianza. ¿Cómo generas esa confianza? Con ganancias a los primeros inversionistas. Las partes altas de la pirámide ganan. ¿Cómo podemos darle un tratamiento de víctima a todo el esquema? Si tú me das tu millón de pesos y yo ya te generé 2 millones de pesos de intereses, ¿eres víctima? No. Pero ojo, eso te limita tu facultad de acudir a instancias civiles mercantiles para efectos de hacerte con tu capital. Yo creo que tampoco, o sea, y ahí estamos en el rompimiento. Vamos a partir de la teoría del dolo civil, dolo penal, que simplemente es un tema de temporalidad. Yo en estas primeras etapas de la pirámide, pues
no tengo la intención delictiva. Tengo la intención de cumplirte para cumplir ahora sí mi intención delictiva con los siguientes. Para yo defraudar a los demás y ahí sí generar mi ganancia. Ellos sí no me importan. Pero tú, por lo tanto, no formas parte de este designio meramente penal. Así que, de saque, ya cumplimos con el objetivo del tema, que es decir, no es mera y puramente penal. Sí tenemos formas de dividirlo. 2, si lo tomáramos como este delito masa del que estamos hablando, como el fraude, ¿esto qué es? Tampoco estas primeras personas, estos primeros inversores, son víctimas. No forman parte del fraude. En todo caso serían, yo los consideraría actos preparatorios. Estoy preparando ahora sí el golpe a los demás, al número indeterminado que vaya a ser, pero yo estoy generando esa confianza y estoy generando esta forma y este sistema de defraudar a futuro, a terceros. Pero tú no eres víctima. Tampoco te puedo incluir, aunque fuera un delito masa, a ti en un tema mera y puramente penal. Tienes tus derechos para acudir a la instancia correspondiente, pero no creo que sea por ahí. Así que esos son los tratamientos que hay. Vamos a tomar también responsabilidad de personas morales, etcétera, etcétera. Así que vamos a preguntar los límites civiles y penales. A ver. El esquema Ponzi solo puede originarse desde una concepción inicial de yo quiero hacer un esquema Ponzi, o se puede transformar. Volvemos a lo mismo. Yo creo que cualquier negocio lícito puede transformarse también en Ponzi. Claro. Tapaderas. Yo no sé por qué se me puede caer mi negocio si me descapitalizo, si una pandemia, si lo que sea, me quedo sin capital y en vez de liquidar o en vez de algo, genero ese Ponzi. Y lo generas con conocimiento de. Y con buena fe. Sí, puedes generarlo con buena fe, pero sabiendo que a algunos ya no les vas a pagar. O sea, es que estás generando para pagarle a estos, estás generando la posibilidad de dejarle pagar a los demás. O que te vas a ahogar. Y que efectivamente estás generando ese Ponzi que tiene efectos penales. Pero volvemos, no toda la pirámide tiene consecuencia penal. Solo partes. Ahora, lo que hablábamos, ¿no puedes tú reclamar el retorno de tu capital? Sí, también. O sea, sí hay muchos temas civiles. O sea, la liquidación de la empresa, la reparación integral del daño, concursos mercantiles, hay para aventar. O sea, es más, yo creo que hay menos implicaciones penales. Estamos hablando de ciertos delitos, ciertos hechos, pero en otras vías puede haber las que quieras. Administrativa, pues depende de también cómo estás constituidos. Y ojo, estamos ahora afrontando nuevos retos. ¿Cuántos Ponzi se nos vendrán con las cripto? Ya hay. O sea, yo te invento una cripto y no existe. Ya pasó, acaba de pasar. Y el señor simplemente se disculpó y generó una nueva. No hay el metaverso, o sea, todo el tema fintech. Hay mucha forma. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontarlo? Pues no hay de otras. Yo creo que hay dos. Hay dos formas. Una es o tipificar el delito específico de fraude en pirámide o establecer este tema del delito masa. Si no, a ver, no estamos hablando de que sea algo novedoso. Estamos hablando de algo que existe desde siempre y no lo hemos sabido afrontar. Simplemente cada que hay uno nuevo, nos estamos ahogando y habemos 300 despachos integrando carpetas de investigación
sobre el mismo hecho, sobre el mismo sentido y sobre el mismo. Y es una descoordinación total que podría fácilmente atenderse como el fraude SOTE que es. Ahora, para finalizar esta primera intervención, vamos tomando puntos importantes. A ver, los esquemas Ponzi, no todos pierden. Al contrario, muchos ganan. Con Madoff eran más los ganadores que los perdedores. Por eso duró tanto. Simplemente mientras tú no saques tu capital, ahí seguimos. ¿Cuál es el gran problema? Encontrar precisamente esos flujos de capital para que sigan llegando y llegando y llegando nuevos inversores y más capital. Así que la temporalidad dura lo que dura la inversión, lo que duran los inversionistas. Y con eso yo creo que podemos concluir la primera y vamos a rebotar. Tengo dos comentarios sobre el tema penal y un comentario sobre el tema de la lucha. Primero, obviamente es muy preocupante el tema de la prescripción del fraude, porque pues, es muy fácil si yo prometo un rendimiento del 12 anual, agarro el $1,000,000, voy pagando en 3 años en 12, después digo ya no tengo dinero, entonces hay pagos parciales que se acreditan el fraude. Y aparte el delito está prescrito. Entonces eso es sumamente preocupante. Entonces pagué el 36%, me quedé con el cambio y no me puedes denunciar por el delito, pero aparte el engaño es fácil de explicar. Automático y digo, crisis, fraude, pandemia, se acabó mi dinero y eso es un grave problema. Y creo que uno de los graves problemas legislativos es que no se ha podido generar un tipo penal clarísimo para este tipo de delitos que no son fraudes comunes y corrientes, porque el fraude está dedicado o está diseñado para ser de momento a momento, de cosa instantánea y se acabó, ¿no? Entonces eso es muy preocupante y deberíamos probar a hacer una propuesta de ley, creo que sería buenísimo, precisamente para que se tipifique ese delito en México. Eso a nivel federal, eso es lo primero. Lo segundo, que también creo que es un problema grave, es que la mayoría, el caso de Madoff es un caso claro, que el fraude tal vez no es el delito que se va a perseguir, porque en su inicio hubiera sido más una administración fraudulenta, donde agarro yo el dinero, estaba de alguien más que está destinado para otra cosa, y lo uso para pagar intereses al que ya no le puedo cumplir porque no está rindiendo. O sea, es difícil pensar que el día que Madoff empezó el negocio, Madoff dijo, yo voy a defraudar. Sí hay un engaño al decir que el dinero de alguien más o de suplantar el dinero de alguien más como una ganancia, dándole un nombre que no es que haya engaño. Pero realmente lo que está pasando es que no me hice de tu dinero a través del engaño, sino estoy agarrando el dinero de alguien más y yo en teoría pues espero recuperarme, agarré prestadito de acá, agarré del mandado para la colegiatura, después lo repongo. Estos pecadillos chiquitos se acaban convirtiendo en temas grandes, pero nunca vas a poder resolver el problema porque siempre estás agarrando el dinero de uno para pagarle a otro y es un problema muy grave. Y por último, en el caso de Madoff, que creo que es un caso de laboratorio muy interesante, porque es tal vez el ejemplo mejor hecho de cómo se recuperaron los fondos. Lo que hizo la Corte de Estados Unidos es que designa a un liquidador administrador, no recuerdo el nombre que se le da técnicamente, pero esta persona va por el dinero de la gente que ya había pagado Madoff y le dice, tú no tienes derecho a ese dinero, me lo tienes que regresar y yo voy a determinar cuánto le toca a cada quien. Ya todos los nacionales y europeos le pudieron, o la gran mayoría pudieron recuperar los fondos de regreso para administrarlos. Pero ahí la transparencia es todo. Porque en un sistema como el de Estados Unidos, que es un sistema que tiene ciertas bendiciones hacia la transparencia, pues se designa a una persona que sí va a operar como buen padre de familia y que va a determinar cuánto se le tiene que pagar a cada persona. Con eso concluyo.
A ver, tema prescripción. Es exactamente lo que te digo. Tema prescripción, si lo tomamos como hechos aislados, se nos muere la mitad. O sea, se nos muere la mitad. ¿Qué digo? Ya entendemos que cuando es de 2 o más víctimas ya se convierte de oficio, pero aún así, dependiendo de la temporalidad, se te puede ir tu asunto o la mitad de los asuntos. En el delito masa no, porque te digo, es igual que el delito continuado, solo cambiando este elemento del sujeto pasivo, de la multitud de sujetos pasivos. Y a partir de eso, entendiendo la prescripción a partir de la última conducta. Entonces, la última víctima es tu punto de salida. Ahí se te acaba el tema de la prescripción. En el MASA. En el MASA, actualmente, te digo, como fraudecitos que los consideramos, se te muere la mitad. ¿Eso te limita el tema civil? Tampoco. Eso te digo. Ahora, ¿administración fraudulenta o no? Yo no creo que sea una administración fraudulenta. Sí es un engaño desde un inicio. Porque él sabe, o sea, si efectivamente, sí estoy tapando de un lado a otro. Pero volvemos al tema de dolo civil, dolo penal. Desde el inicio, que está captando, él sabe que lo va a destinar a otra cosa. Mínimo el último. Él no está administrando el dinero para ciertos fines. Él está captando el dinero para tapar todo lo demás y para hacerse con su lana también. El hombre vivía como rey. O sea, no lo sacaba de la nada, lo sacaba de este dinero. Y tapaba y bloqueaba precisamente estas posibles márgenes de entenderlo como un delito a partir del cumplimiento a todos. Buscaba capitalizar como fuera y así lo hacía. Ahora, el tema de la liquidación, pues a mí se me hace también complicadísimo. O sea, ¿cómo le quito a alguien que ya se lo gastó probablemente? Y eso también es un tema ajeno al área penal. O sea, ¿es lo justo? Pues tal vez sí. No sabemos. ¿Lo justo para quién? Para el conjunto. No lo justo para las personas. El universo de víctimas. Exactamente. Hicieron justicia generando a todos como víctimas, no solo los que ya eran, sino que equiparon, vamos parejo, vamos a que todos sean víctimas, no solo la mitad, sino también los de arriba, vénganse con nosotros. Y eso fue lo que la justicia de Madoff. Vamos emparejando a todos, todos perdieron, nadie ganó. No sé si me guste o no me guste, pero pues, así fue. Yo lo veo más complejo. Porque les quitas a esta mitad la posibilidad también posiblemente como vamos. Aquí en México, por ejemplo, ellos quedarían en cero. Ellos no podrían denunciar. Ya estaría prescrito. No tiene un cierto sentido, perdón que interrumpa, tiene un cierto sentido. No te escuchas, pero sí. Sí, tiene un cierto sentido de poder recabar los fondos de regreso para poderlos distribuir, pero entonces estás protegiendo al más vulnerable siempre en un fraude grande y no es así, no pasas de la base de que pudo sacar su dinero a tiempo, pues está del otro lado, ¿no? Dices, bueno, es que tú por gusto lo pediste antes, sí, pero todos somos parte de un fraude, ese dinero ya estaba aquí adentro, vamos a volverlo a distribuir. Entiendo que la persona que le pide su dinero de regreso va a decir, yo por listo, yo porque me salí a tiempo, pero ya estás dentro de este esquema, ¿no? Pero es que a mí no me defraudaron. O sea, a mí no me defraudaron porque fui el primero. Tú eres el que me está generando ese perjuicio. Tu interventor o tú, como te llames. Tú me estás haciendo víctima sin que yo haya sido víctima. Y estás haciendo ese piso parejo para todos cuando había ganadores y vencidos. Te digo, es justicia dejando a todos en una vida injusta. No, digo, la verdad es que muy interesante y yo me quedé pensando, o sea, ¿en qué momento? O sea, lo que estoy viendo en toda esta situación es que por una parte tenemos a una persona o a
un grupo de personas, en caso de que sea un grupo de personas, pero por lo menos tenemos una persona que lo que quiere es hacer un negocio, o por lo menos quiere ganar dinero, quiere especular comercialmente. Y por otra parte tenemos a un grupo de personas que es el mercado inversionista, que lo que buscan es obtener mayores rendimientos en un determinado negocio, en el cual obtendrían un mayor beneficio, mayores rendimientos que el que obtuvieran si depositan su dinero en el banco. O sea, es un esquema, bueno, es hasta donde voy ahorita, yo veo un esquema muy normal. Es una persona con una idea de negocio más un público inversionista. A mí lo que me gustaría saber es que es algo muy común, o sea, esto es muy común, todos lo queremos hacer y sucede. ¿En qué momento este esquema que dentro de lo mercantil es lícito, dentro de lo legal, todos tenemos la oportunidad de hacer negocios y buscar una idea buena que nos genere una utilidad, y otras personas que buscan un mayor rendimiento? Esto es algo muy normal. ¿En qué momento el empresario o el comerciante transita del ámbito de lo mercantil a involucrarse al aspecto penal? O sea, supongamos en la reforma energética. Alguien dice, ok, yo ahora que viene Enrique Peña Nieto, voy a captar recursos para destinarlos a la industria energética. Entonces, en un momento todo está bien. Pero si ese empresario supiera que esa misma reforma va a quedar sin efectos, ahí estaría ya, o sea, en un inicio estaría captando bien los recursos, pero después, al saber que ya se modifica la ley o que puede modificarse la ley y sigue captando recursos, ahí ya estaría en un aspecto penal. O sea, me gustaría saber dónde está el engaño del sujeto activo. El del sujeto activo es el acusado, ¿no? Del sujeto activo del delito. O sea, ¿en qué momento entra el engaño? El momento en el que voy a captar recursos, pero estos piensan que lo voy a destinar a la compra de naranjas cuando la verdad es que me voy a comprar un yate. O en realidad voy a incursionar al mercado de las naranjas, pero de pronto se cae el mercado de las naranjas y sigo captando recursos que los voy a utilizar para comprarme un yate. O sea, ¿dónde está el engaño? ¿Captar recursos a sabiendas de que no voy a llevar a cabo el negocio? ¿O captar recursos a sabiendas de que voy a llevar el negocio, pero no con los rendimientos que les estoy prometiendo? O es básicamente eso. No sé en qué momento una actividad que se ve de lo más normal se convierte en una conducta reprochable desde el aspecto penal, de forma que amerite pena privativa de la libertad. A ver, el engaño se da en el momento que el activo quiere. ¿Ok? Así de sencillo. Simplemente, para efectos penales, hay que ver cuándo fue ese engaño. ¿Okay? Para lo que viene. Si ese engaño fue antes o durante digamos, el tema de la captación, de yo ya sé que ese tema de que voy a captar es para otra cosa, ahí está el fraude. Si yo lo capto y después lo dispongo para otra cosa, ya no estamos hablando de un esquema Ponzi, posiblemente estemos hablando de un abuso de confianza o algo por el estilo. La mala suerte en los negocios, lo que Pero los típicos administradores de una empresa que de pronto invierten en derivados, cambian el mercado y entonces hay concurso mercantil. eso es mala suerte, lo acabas de decir. Pero el engaño recae en cuando la mentira, también puede ser aprovechamiento del error, ¿no? Para efectos prácticos. Cuando la mentira va dirigida a hacerme de algo al que no tengo derecho. Si yo te digo a ti, dame tu dinero, yo te voy a dar el 12% de intereses de ganancias, porque yo soy un genio financiero. Y yo... Que lo puedo creer, Ilan. Sí, claro. Ahí empieza el engaño. Caíste. Y realmente yo sé que te estoy pagando intereses de lo que estoy captando. Ahí está el engaño. Ahí está la mentira. El engaño es el hacer aparentar algo como real, que es mentira, con el fin de hacerme algo tuyo. Sí,
Por eso, muy reprochable. por eso te digo que a los primeros miembros de la pirámide no los estás engañando, porque los necesitas y a ellos les vas a cumplir. Son parte de un engaño mayor. Exactamente. Si no estás engañando a ellos, si no son... Pero incluso el ejemplo que ponías de los costalitos, Sí. el ejemplo de costalitos que... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Carlos Islas, ¿cómo estás? Carlos Islas. Adelante, por favor. El de costalitos es muy interesante el tema que están entrando del engaño, y nada me ganó lo de la prescripción. Muy importante. Pero el engaño, como bien dices, o sea, los primeros pues no los engañaron, pero tampoco a lo mejor a los segundos. O sea, pongo el ejemplo de costalitos. Sí. Eres el segundo y sí viajaste. Sí, Imagínate que sí viajaste y hasta le dices que te voy a vender hilanunos para que se vaya allí a Europa. ¿No? no me Se va, se vuelve, o sea, quizás esta persona, no la defiendo, esta persona, sí tuvimos que ver como todos en ese asunto, Sí, sí. pero quizás esta persona al inicio no tenía esa intención. Entonces, esto viene, así que lo que está mencionando Pablo, que seguramente en algún punto de los costalitos, ella empezó muy poco, captó mujeres, las empezó a usar y llegó un momento que se le salió de control, o ya yo quiero un gran negocio y dijo, de aquí soy, y empezó a remar lana. Y hasta que publica Aeroméxico que esto era falso, pues se le acabó el truco. O sea, si no seguiría el tema de, ya se llamaría de otra forma, pero seguiría vendiendo Y boletos. el fraude sería... Nada, ¿sí? Pero por eso te digo, el fraude no es de todos, no es a todos. Exacto, es muy El daño no es a complicado. todos. No, el fraude no es a todos. Y otro, bien, o sea, esto lo quiero comentar yo, ¿no? O sea, nosotros que hemos viajado en un avión, no te pueden vender una Coca-Cola de $1. O sea, no me puedes decir mañana, vete al mundial por 40,000 pesos, 3 semanas. O sea, yo creo que desde que compras es cuestionable si te engañaron o no. O sea, en ese aspecto, ¿no? Teniendo 20 boletos en Europa en 25,000 pesos. Son los puros piratas, o los buenos piratas. Sí. Yo sé lo que cuesta. Yo sé, pero, Sí, yo sé lo que cuesta. Puro. Si me dicen, oye, tenemos coibas de 100 pesos, pues los roban de la fábrica. Oye, pues ¿cuántos se pueden robar de la fábrica, no? es interesantísimo. También, ¿no? Decía Pablo, la víctima tiene una. No, tú quieres ganar, o se te ofrecen un interés que el banco no te lo puede ofrecer. Pues traes un riesgo ahí que es, bueno, es un tema interesantísimo, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, nada más así rápidamente, ahí, por ejemplo, la víctima, ¿no? ¿En qué momento uno se convierte víctima, no? O sea, si una persona, si a uno le ofrecen rendimientos desmesurados, pues, ¿en qué momento el inversionista se convierte en víctima? Oye, tú debiste, la pregunta es, o sea, la regla del 1910 del Código Civil establece: el cobrando ilícitamente contra las buenas costumbres causa un daño a otro, está obligado a repararlo, salvo que exista culpa o negligencia inexcusable de la víctima. El inversionista tiene que llevar a cabo una especie de estudio preliminar antes de invertir. Y oye, pues, ¿cómo es posible que te la creíste, no? O sea, un rendimiento del 25% anual o 30% anual, ¿en serio les creíste? Ah, no, es que es lesión del 17 del Código Civil. Pero hay extrema miseria y notoria inexperiencia. O sea, la pregunta es, ¿en qué momento el inversionista asume cierta responsabilidad? Y bueno, y para terminar, digo, soy creo que todo el mundo lo conocemos, normalmente lleva un negocio alejado a este tema, ¿no? Te dicen, oye, mi suegro es el dueño de Grey Goose, en este caso seguramente alguno de nosotros participó, y van a colocarlo y lo van a vender, y te doy un rendimiento de tanto, ¿no? Y realmente no fue verdad, ¿no? Entonces la gente le entra a una gente externa, ¿no? Y metieron $50 millones, ¿no? Uno Milán, China 40, en esa proporción se vuelve muy complicado, pero normalmente no existe el negocio que te ofrece que está garantizando ese rendimiento. Esa es mi opinión, ¿no? Sí, tal cual. O sea, todo es, volvemos, too good to be true. Son cosas anormales, pero que también, ese es el engaño. El engaño es subjetivo. ¿Lo crees o no lo crees? Cuando lo crees es cuando se genera. Y ahí está el problema. O sea, ¿todos son defraudados? No, no todos son defraudados. Hay ganadores. En los esquemas Ponzi volvemos. Hay muchos ganadores. Y eso se aleja del ámbito penal. Los van a llamar de testigos, pero va a ser toda su participación.
Gracias. Yo voy a diferir un poco con ustedes. Solamente tu nombre para que escuchen. Pilar Borrado. En la generalidad de casos de esquemas Ponzi, o que son personas físicas o sociedades anónimas de capital variable, creo yo de entrada que se esté incumpliendo, se está realizando una actividad propia de banca y crédito sin autorización correspondiente. Entonces, partiendo desde esa premisa de que ya es una actividad que está realizando una persona física o una persona jurídica sin autorización correspondiente, yo difiero en su opinión de que podría ser de inicio un negocio legítimo. Yo estoy cierto de que existe un dolo desde el caso número 1, en donde aún y cuando se le haya regresado a él su inversión con un interés, creo que este fue un vehículo para lograr la consumación de todas las demás conductas delictivas. Entonces, en la generalidad de casos Ponzi, yo creo que desde el inicio existe un dolo claro y sabe que efectivamente no va a poder cumplir con todas las promesas que le hace a la mayoría de la gente. En ese sentido también creo yo que el verse imposibilitado para cumplir con todos, ¿no? Con las ofertas de sacar dinero para prestarle a uno y otro, conlleva también respecto a la diferenciación entre si es meramente penal o hay algunos aspectos mercantiles, que normalmente en la mayoría de los casos, como bien decía Carlos, llevan un negocio adyacente, o además de un negocio adyacente, se trata de documentar la operación. En muchos casos lo que hemos visto es que las operaciones se documentan a través de contratos de préstamo y que incluso se garantizan, ¿no? Que está captando la inversión te garantiza a través de un pagaré. Entonces ahí es en donde creo que empieza a complicarse la dinámica de determinar si efectivamente solo estamos ante la presencia de un injusto penal o también existen acciones civiles que podrían, ¿no? Dispararse o ejercitarse en forma conjunta, tanto el ser efectivo el pagaré o de manera el cumplimiento forzoso o el incumplimiento del contrato de préstamo y adicionalmente el tema penal. Y otra cuestión que creo sucede en la práctica es, hay 17, 27, 57 afectados. Lo que creo que es cierto es que de todas estas personas afectadas, el hacerlo como una acción conjunta, ¿no? Delito de masa, en la práctica, además de lo complejo de poder poner de acuerdo a todas las personas, también es una realidad que los que llegan primero a ejercer la mayor presión son los que van a cobrar. Si ¿no? hay 3 personas a las que le deben 10 millones, es más probable que puedan llegar a una negociación con el sujeto activo mediante este mecanismo de presión, si queremos verlo así, a través de la vía penal, que llegar con 57 personas con 150 millones de pesos y querer negociar con él. Entonces creo que este fraccionamiento también de las conductas pues lleva esta posibilidad práctica de poder cobrar. Nada más así rápidamente, o sea, del tema de en qué momento el comerciante, lo voy a llamar así, o el empresario, sabe que va a engañar, eso sí me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, o sea, todo el tiempo vemos negocios, ¿no? Lo digo desde el punto de vista mercantil. Y toda persona cree que su idea es una buena idea. Puede ser que desde la perspectiva de terceros no sea tan buena. Pero todo, por lo menos yo lo que más creo es que cada uno de nosotros, siempre que se empieza un negocio, uno dice, es una súper buena idea. Y tal vez no. Pero entonces, por eso a mí me llama la atención de pues, en qué momento se genera esta mente o este conocimiento de sé que voy a engañar a esta persona. Cuando ya tu idea se cayó, cuando ya llevas un año en el negocio y te diste cuenta que pues no está funcionando muy bien como se esperaba. A ver. Bueno, adelante, Felipe. Mira, no, al contrario, para responder. A ver, el ejemplo que les puse, el más importante de México. FICREA. FICREA está regulado. Y FICREA, como dices, efectivamente, todo era préstamos. Ellos eran de arrendamiento. O sea, el 98% de la salida del capital de FICREA fue arrendamiento a una de sus empresas. Eso te digo, o sea, sí puede haber asuntos de captación, muchos, que te digo, eso sería para otras 10 sesiones seguramente, pero sí creo que también la regulación, uno sabe darle la vuelta a las regulaciones. O sea, a uno le prohíben manejar borracho,
pero hay alcoholímetros. ¿Por qué? Porque mucha gente maneja borracho. La única forma es encontrar la forma de darle la vuelta a las cosas. Y siempre se va a encontrar. Si crea regulada, no quisieron ser banco. ¿Por qué? Porque hay más regulación y más vigilancia. Ahí es la forma de captar, y te digo, y ahí se convierte hasta en un tema también administrativo y demás, porque tienes el permiso de captar. Captas y lo usas para otros fines y a la par estás tapando todo con los nuevos inversionistas. Así que por ahí está el tema. Pero te voy a hacer una cosa. Les voy a pedir para, si tengo que dejar de dar incluso la voz a Rosa Rojas. Que Sí, está sí, la muy- doctora. Termino Sí, nada de sí, responder, sí, perdón. Adelante. Y lo que me señalas de el delito masa, a quién cobra antes y quién cobra, pues sí, va a ser más complicado cobrar 57 a que cobre tu cliente 1. Yo también voy a preferir que mi cliente 1 cobre, pero en la práctica, si están todos, ¿qué va a ser más fácil? ¿Investigar un delito masa en conjunto o 57 carpetas de investigación abiertas, cada quien peleándose por todos lados? Tal vez es más complejo y volvemos a lo justo e injusto. En el delito masa, posiblemente la reparación del daño va a ser equitativa. O sea, le vamos a dar un porcentaje parejo a todos de lo que se pudo recuperar y no solo a mi cliente o al que tiene 3 clientes, que sea un golpe mayor o menor, pero sí volvemos a lo equitativo, justo, injusto y práctico. No sé, digo, son puntos de vista, claro, todos lo vamos a entender diferente, pero ese. Ahora sí, perdón. ¿Quién iba? Antes de pasar de dar un sobre más sobre la captación, es discutible si la captación es de inversionista 1 a 1, estás cometiendo el delito. Y yo puedo decirle a mi socio, como digo cada rato, no, préstame una lana y yo te doy un interés, ¿no? O sea, si estamos haciendo la captación en lo general, al público en general, sin duda es delito, pero tendríamos que ver en el esquema Ponzi si se está haciendo, cómo se está planteando. Perdón, adelante con Rosa. Doctora Rosa María Rojas Vértiz, adelante. No sé si tiene que ser por escrito y nosotros leemos la pregunta, o a ver, no sé si te escuchamos. A ver, ¿me escuchan? Más o menos. No, a ver, ahí. Nos dicen que escuchan o por no? escrito mejor, Rosa María. Uy, ok, me voy a tardar, pero lo escribo. O pones el micrófono allá. O a ver, vamos a ver si vamos a poner el micrófono ahí. O aquí. Aquí. A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿O no? O ¿No? con ¿Me este escuchan? micrófono, no sé. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Va a ser. Por escrito, entonces. Por favor. Quiero. Y hay una pregunta de Mario Alzate Cruz. El esquema Ponzi es estafa o fraude. Lo mismo. Estafa y fraude para efectos es lo mismo. También comentario de José Manuel Toto. Omega Pro es otro que está vigente, otro esquema Ponzi, por lo visto, que está vigente en varias partes del país.
Sí, de ejemplos no paramos. Hay uno muy fuerte en Chihuahua de minería, por ejemplo. Tiro Nuevo a Jalisco. ¿Dónde? Tiro Nuevo a Uno Jalisco. que movió hasta el PIB del estado. Sí. Creso se llama. Empezaron como agiotistas, crecieron, cobraban el 8% para préstamo y daban interés del 4%. Así que hasta que se les acabó el capital. Y luego, o sea, yo no sé si hay algún agravante en lo que la doctora Rojas hace su pregunta. O sea, yo no sé si hay algún agravante si el comerciante es un financiero o un empresario altamente sofisticado, o sea, con un entrenamiento importante a cualquier persona, porque pues en el país somos 120 y tantos millones de personas. De los 120 y tantos millones de personas, puedo estarme equivocando, pero vamos a empezar, o sea, 120 y tantos millones de personas. Pues de las 120 y tantos millones de personas, pues todas y cada una de ellas quieren generar recursos, ¿no? Y por lo menos 50 millones o 30, 20 millones, pues o sea, quieren hacer algún negocio, piensan en algún negocio. Yo creo que las 120 y tantos, pero pues todos piensan en un negocio, ¿no? ¿Y cómo todos van a saber si el negocio es viable o no es viable? O si están engañando a una persona, o sea... Pues, o sea, no, el delito no del capitalismo. No cambia, pero hay delitos especiales. O sea, si estás dentro de una institución de crédito y demás, si eres directivo, sí son diversos delitos especiales. Pero, a ver, ¿sabes qué? Creo que si nosotros escuchamos a Rosa. A ver, nosotros escuchamos a Rosa y ya estoy acabando de escribir, va a estar un poquito largo, pero ya casi. Silencien una de las dos computadoras y dejen abierta una sola para que no se genere el canal de... Aquí según yo ya, bueno, tú dime cómo lo silencio aquí. No, de tu computadora. A ver, ahí ahora nada más abrir un micrófono. ¿Cerraste el tuyo? No, este está prendido. Lo apago y ya. No. Me refiero a que cierres Está apagado. el micrófono. Está apagado. A ver, si ella nos ayuda abriendo su micrófono. Ahí está. Ya, ahora sí me escucharán. No, es esto. Listo. Sí, seguros. Les escribí de todas maneras ya en el chat mi comentario, que está un poquito largo. Ahí, a ver, es que eran dos cosas las que quería comentar. Coincido, no escuché el nombre de la persona que está ahí en la sala y que comentó que muchas veces los esquemas son justo de servicios financieros, aunque no como en el caso de FICREA. ¿Sí me escuchan? FICREA era una SOFIPO, o sea, FICREA sí estaba efectivamente regulada, pero la verdad es que, al menos en mi experiencia, sí creo que se presentan estos casos de empresas que ofrecen servicios como de intermediación, pero sin estar regulados. Yo conozco muy bien el caso de unas empresas mentor que justo lo que hacían era, o sea, celebrabas contratos con ellos que eran servicios como de intermediación financiera. Te decían, yo te asesoro cómo invertir tu dinero y efectivamente pagaban muy buenos rendimientos y eso era lo que hacía que mucha gente contrató con ellos. Pero me parece que lo que hacían era que con el dinero que recibían de los dos clientes pagaban los intereses a los anteriores. Entonces, esto de que nunca, o sea, como que solo algunos eran defraudados, pues quién sabe. ¿Sí me están escuchando? Como que, a ver, mientras tú no te llevaras tu dinero, porque ay, me está yendo muy bien, sigo dejando aquí mi dinero y me siguen pagando intereses, ¿no? Dejo ahí mi dinero y entonces lo que hacían era, tenían cada vez clientes nuevos y entonces con ese dinero nuevo pagaban los intereses. Pero entonces llegó un momento en que ya no se pudo pagar, ya no pudieron pagarles a todos y entonces llegaron y ofrecieron a los clientes a ser los accionistas y luego se desaparecieron, después ya nadie los pudo localizar. Y pues los que a lo mejor se fueron con su dinero desde un principio, cuando empezó a suceder esto ya no tuvieron problema, pero la gran mayoría de la gente sí tuvo, y justo lo que ofrecían era como servicios de asesoría financiera.
Y aquí el gran problema era que, por ejemplo, Conducef decía, yo no puedo intervenir en esos casos porque yo solamente intervengo en casos de entidades financieras y como no estaban autorizados, no me corresponde. Profeco decía, a mí no me corresponde intervenir en temas que son financieros. Y entonces no había una autoridad que realmente pudiera ejercer una acción colectiva o tratar de defender a esta gente. Y hace algunos años fueron algunas personas, algunos abogados, me parece que eran norteamericanos, ahí a la barra y hablaron, creo que fue el caso Madoff. Y a mí me llamaba la atención que hablaban que habían recuperado ya quién sabe cuántos millones de todo el mundo, pero obviamente facturaban muchísimo. Y era, ¿y quién les paga? Porque a poco los clientes inversionistas, ¿no? Pues cuánto pagan, ¿no? De abogado ahora de Estados Unidos. Entonces dijeron, no, es que hay un fondo. O sea, que había un fondo justo para ese tipo de casos. Y entonces me hace que en México, pues realmente sí es un problema porque hay una falta de educación financiera que la gente piensa que sí puede invertir con esas empresas y ni sabe que tiene que revisar para ver si están autorizadas para servicios financieros. Y luego no hay ninguna autoridad que los defienda. Y luego tampoco hay un fondo. Y mucha de esta gente, digo, en este caso que les digo, hubo gente que invirtió los ahorros de su vida. O sea, eran ya personas retiradas que se quedaron sin un solo centavo y pues no podían ni pagar el abogado para que los defendiera, ¿no? Y entonces sí es un tema que me parece que es súper delicado porque como que no hay, ¿no? O sea, no hay por dónde, salvo que un abogado dijera, yo me pongo a defenderlos y cobro de lo que recupere y no les voy a pagar, a cobrar de entrada nada. O sea, mucha de la gente se queda sin poder hacer nada, ¿no? Y prescriben las acciones. ¿No? Ese era mi comentario. Sí, gracias, Rosa. Pues mira, efectivamente es justo lo que estamos platicando, que Sofipo, FICREA, ente regulado, pero hay otros que no, y ahí es donde entra qué delito es cada uno. Unos ganan, otros pierden, efectivamente, y justo ese es el esquema Ponzi. Los primeros siempre van a ganar, y son el gancho para todos. Son el gancho para los demás, pero por eso mismo te decimos, ellos no pueden ser víctimas de un delito, no los podemos considerar así. Ganaron, pero en el proceso de liquidación de Madoff, justo tenían fondos y tenían demás, y además la repartición es precisamente a partir de lo recuperado. Y a partir de lo que recuperan no solo de ellos mismos, sino de los que ganaron. Así que estamos nosotros en pañales, no hay regulación. Te digo, actualmente lo tomamos caso por caso y el que lo logre sacar adelante, pues bienvenido. Y tenemos que regular, ya sea tema penal, sea tema mercantil o lo que involucre, porque depende de la sociedad, si es que existe, porque puede ser también una persona física quien genere el Ponzi. Dependiendo cada situación, es el alcance que va a tener y la regulación a la que vamos a atender. Tema penal, pues tenemos esto. Tema penal, podríamos irnos por delito masa o por tipificar el delito en específico. Tema mercantil, pues atendiendo a lo subjetivo que nos dice Pablo, de, oye, pon atención en lo que inviertes, padre. Sí, y además, bueno, aquí alguien ponía, hacía una pregunta de si pueden ejercerse acciones en la vía mercantil. Pues sí, se puede ejercer una acción de nulidad por error en el objeto, y entonces pues hay una nulidad absoluta, y en consecuencia, pues el efecto de la acción de la nulidad sería restituir las cosas como estaban previo al acto cuya ineficacia se reclama. Aquí el problema es que, bueno, desde luego se puede ejercer una acción mercantil, una acción de nulidad, en la vía ordinaria mercantil, la vía oral mercantil. Aquí la situación es que, pues uno, si hay recursos con los cuales el demandado puede pues, devolver aquellas cantidades. O sea, si hay recursos. Entonces me pongo a pensar, bueno, y si es, entonces, ¿qué sería? ¿Un concurso mercantil? Probablemente sería un concurso mercantil. El problema del concurso mercantil es que tiene por objeto principalmente mantener un negocio en marcha que constituye una buena idea, o sea, que es viable económicamente. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué sucedería?
el concurso mercantil inicia en etapa de quiebra por no tratarse de un negocio viable y entonces entramos en una cuestión de reconocimiento y prelación de acreedores y de ver con qué recursos pagamos a pues aquellos acreedores reconocidos. Y hay una situación que es, bueno, que me llamó mucho la atención y es que, bueno, y si yo retiré mi dinero previo a que se detectara el fraude, a mí, digo, me llama la atención si la solución debe ser que esa persona que recibe su inversión de regreso con todo y rendimientos deba sancionársele con la devolución del monto con tal de redistribuir los recursos. Yo creo que dentro del derecho mexicano tendríamos un tercer adquirente de buena fe. Si fuera de mala fe, oye, es que yo retiré porque sé que lo tuyo era un esquema Ponzi o sé que estabas captando con la intención de no pagar el dinero. O sea, ahí hay un tercero de mala fe y entonces ahí sí entramos en una acción de nulidad, una acción revocatoria. ¿Cuánto tiempo? Porque también si no mal recuerdo lo que pasó jurídicamente en el caso de Madoff, tengo mis dudas, pero si no mal recuerdo, Madoff en los últimos 2 años o el último año estuvo haciendo pagos a diferentes personas que le pedían el retiro y eso causó la debacle a varios fondos porque estaban entre los 2008 y Sí. 2008, lo que detonó la crisis fue 2008. Pues a esos grandes fondos que le estuvo pagando pensando que iba a conseguir dinero de regreso, porque él sabía que tenía suficiente dinero para seguir pagando, pero los grandes retiros fueron los que generaron la crisis. A eso les pidieron el dinero de regreso. Y se recuperó el dinero, se pagó. Muchos fueron en Europa y muchos fueron en Estados Unidos. Family offices, exacto, o sea, etcétera, etcétera. Yo no sé, en México yo creo que sería imposible pedirle a la gente dinero de regreso. Oye, pues, yo ya pedí yo lo pedí de regreso, me lo dieron, siempre fue mío y no tienes tú un derecho sobre ese dinero. Pero en Estados Unidos sí jaló. Y no es tan ajeno al derecho mexicano. O sea, en la ley de concursos mercantiles está el periodo de retroacción, que me parece algo similar. Aquellos actos jurídicos que haya llevado a cabo el comerciante previo a la declaración de concurso mercantil, y ya sabiendo que va a incurrir en iliquidez o insolvencia, esos pueden ser revisables en el periodo de retroacción. Entonces, no me parece tan ajeno, pero aquí Lucía Villalón quiere hacer una participación. Hola, muchas gracias. Escuchando un poco el tema y regresando, no sé si ya lo platicaron, desafortunadamente entré un poco antes, pero normalmente el esquema Ponzi implica que ya lo había dicho alguien, implica la captación irregular de dinero, es decir, va contra el 3 y el 103 de la Ley de Instituciones de Crédito. Eso es un delito de por sí respecto de la persona que la lleva a cabo. Eso no implicaría, y es duda, que en sí todas las operaciones sean nulas o tengan algún vicio en sí mismo. Uno. Y por otro lado, bueno, así que la autoridad que hace al respecto, es decir, al tratarse de un delito en materia financiera, pues involucra a Hacienda, previa opinión de la bancaria respecto de este tema, que solo impacta a la entidad o persona que lo está llevando a cabo. Pero no sé si se lleva a través de las dos vías. O sea, por un lado hay un probable fraude, pero por otro lado, pues hay claramente una actividad que es irregular y que es delictiva contra el sistema financiero en sí, ¿no? Entonces, no sé qué efecto tenga eso respecto a las operaciones o la inversión que en su caso las personas, ya sea a través de contratos de mutuo, firma de pagarés o como la quieran vestir, llevan a cabo la entrega de dinero al supuesto inversionista, ¿no? O inversor. Entonces, la duda es en función de qué hace el sistema financiero al respecto. Hechos delictivos. Lo escuchamos. Y a la par podemos acudir a las instancias para esa nulidad. O sea, Pablo nos ayudará mejor en ese tema, pero una no excluye a la otra. Lo que se busca en el tema penal es esclarecer los hechos
último fin reparar el daño, pero todo sobre esa base, o sea, una pena pública, que es diferente a los efectos que tendría esta nulidad, que podrían tener cierto alcance en el procedimiento penal mismo. Pero además digo, lo que señala Lucía me parece algo muy, muy atinado y es como, también va de la mano con lo que platicaba Ilan hace rato, o sea, bueno, y no nada más yo, sino yo creo que también los demás pueden opinar sobre este tema, inclusive en la materia mercantil, o sea, pero lo que señala Lucía es algo súper interesante, o sea, la pregunta es si el origen es ilícito, entonces las operaciones, consecuencias de lo ilícito deben ser consideradas lícitas y por tanto no puedes devolver el dinero, o son todas nulas y por tanto se recauda el dinero y se distribuye entre las distintas personas. Y aquí un comentario, o sea, a mí lo que, por ejemplo, yo vi la serie de Bernie Madoff en Netflix y sí puedo llegar a entender que se pueda traducir en una sanción penal privativa de la libertad, porque los efectos para el mercado inversionista, para cada una de las personas que probablemente lo que pusieron fueron todos sus ahorros, pues son devastadoras emocionalmente a los inversionistas, porque se quedan sin dinero y entonces, bueno, pues tienes 60 años, te acabas de retirar o jubilar, y ahora sí, ponte a trabajar de nuevo, ¿no? Entonces, tienen un impacto devastador para los inversionistas, ¿no? O sea, sí se entiende el tema penal. Una última, una última ponderación. Lo lógico, que la gente no es lógica, la gente lo lógico es que en el momento en el que el administrador del dinero, para llamarlo de una forma, sabe que ya no puede cumplir con todas sus obligaciones, en ese momento él tendría que acercarse a sus inversionistas o a sus acreedores y decirles, ya no les puedo pagar. O sea, ya tengo aquí una crisis financiera, he estado pagando con el dinero que está entrando desde atrás y para que minimicemos los daños, entonces, ¿por qué no nombramos a un interventor para que a todo mundo le pague de regreso? Eso sería, primero, lo más sencillo, y aparte ya no habría engaño, porque entonces yo estoy diciéndole a la gente, o sea, minimizas la contención penal, entonces, como ya sé que ya no les puedo seguir pagando, pues en este momento, agarren todo lo que hay y dividan sobre ustedes y hay un incumplimiento mercantil, ¿no? ¿No crees? Tú ya estás defendiendo. Ya, defiéndelo. Bueno, una pregunta que me gustaría hacerles, o sea, el hecho de señalarle el comerciante a los inversionistas, oye, pero hay un riesgo elevado, ¿eso puede traducirse en una defensa como una causa de justificación? ¿Alguna de esas enumeradas en el Código Penal? No, es a lo mismo. ¿Cómo? O sea, es que puedes decir lo que quieras, si de todas formas tu fin es engañar, pues el engaño está. O sea, tú puedes hablarle bonito, pero si no le vas a cumplir y sabes que no le vas a cumplir, el delito está. ¿Y cuántas veces no firmas, no ves un contrato? Pues, pero esto es especulación y la especulación conlleva un riesgo. Y a la hora que te están firmando el documento te preguntan, bueno, una cosa es lo que dice aquí, pero tú me garantizas, claro, yo te garantizo. Entonces, ¿qué vale más? Soy de trato. La palabra de la persona que te está dando el contrato o el contrato que nadie lee que estás firmando. Totalmente. Aquí, Rosa María, ¿quieres hacer el comentario que pusiste aquí en la conversación? Sí, digo, lo puedo, si quieres, si me escuchan. Sí, con gusto lo puedo poner. Sí, que, digo, me parece a mí que el problema que se presenta en la vía mercantil es que obviamente la persona o la empresa, ¿no?, que hizo este fraude o este esquema Ponzi, pues normalmente no va a tener recursos, no los va a tener ahí esperando a que la gente llegue y le embargue para, ¿no?, para cobrarse, porque justo lo que estuvo haciendo fue desviando los recursos, ¿no? O si no, de otra manera no habría tenido por qué estar tomando recursos de otros para pagar a los anteriores. O sea, como que no va a haber dinero para pagarles ahí a todos. Entonces, como que sí me parece que si hubiera una acción mercantil tendría que ir acompañada necesariamente de una acción penal, porque si no, o sea, normalmente tendrías que hacer una investigación, ¿no? Para ver a dónde se fueron los bienes, qué hicieron con los recursos, ¿no? Que a nombre de quién quedaron, etcétera, para realmente poder pagarte.
porque de otra forma, pues me parece que va a ser muy complicado. Poco te garantiza recuperar todo tu dinero. O sea, el dinero perdido estará. La cuestión es cuánto y cómo puedes recuperar. Hay que ser una sanción ejemplar, por unos que ya no nos llenemos de este tipo de personas, ¿no? Exactamente. Buenas tardes. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Sí, yo. José Raúl Vitar Romo. Gracias. Sí. Fíjense que este tema es muy delicado. Desde luego han habido múltiples experiencias en nuestra práctica cotidiana. Ya Stanford, FICREA, una bola de situaciones que se han venido repitiendo. Y yo quisiera hacer dos comentarios. El primero, como ya dijeron, esto obedece mucho a la indebida actuación de las comisiones nacionales bancarias y de valores en todo el mundo, que no regulan adecuadamente o no supervisan adecuadamente la aplicación de la ley, lo cual tiene efectos devastadores en la población en general. Y yo creo que aquí no solamente es una prerrogativa, y esto debiera de tener consecuencias. Si ustedes se dan cuenta, los órganos reguladores en otros países tienen que responder por el daño causado por su omisión. Y el hecho de que en México existe una ley que limita la responsabilidad del Estado, pues la verdad es que no es un buen incentivo para poder regular estos temas con consecuencias tan tremendas para la población en general. Ese era un primer comentario. El segundo comentario es relacionado con que estas corridas financieras no siempre obedecen a un dolo. Y quisiera poner un caso que aquí en México sucedió y ha sucedido en todo el mundo. Y es un tema de tiempos. Pongan ustedes el ejemplo de que todos los ahorradores, por cualquier motivo, por un chisme, por un rumor, ocurrieran al mismo tiempo a retirar sus fondos que están en un banco sólido, debidamente capitalizado. Eso significaría que el banco va a tener una insuficiencia de fondos para poder hacer frente a sus obligaciones, porque el dinero está colocado. Y esto no significa que exista un dolo. Esto ya sucedió en México en el 94, cuando la mayoría de los ahorradores pidieron a muchos de los bancos entregaran sus fondos. Existió insuficiencia de fondos de muchas de las instituciones que no necesariamente habían cometido un ilícito, y eso los llevó a que no pudieran devolver estos ahorros. Insisto, no siempre hay dolo, y no quiero justificar la actitud de estas gentes que generan estas tandas donde cubren hoyos con recursos de nuevos inversionistas. No me refiero a eso. Me refiero a que la calificación del dolo es muy complicada, sobre todo atendiendo al tiempo en que se reclama la devolución de los fondos. Eran mis únicos comentarios. Muchas gracias. Y además felicitar a los expositores. Muchas gracias. Gracias, José Raúl. A ver, respecto del dolo, totalmente de acuerdo de que no siempre hay dolo, pero si no hay dolo, no hay Ponzi. Y si no hay Ponzi, no hay delito. Puede aparecer eso, precisamente. Estas situaciones se pueden dar, pero no estamos hablando de tapar agujeros generados por nosotros mismos o aceptados por nosotros mismos, sino que estamos hablando, en todo caso, en tu ejemplo, de una contingencia real. Si tú a esa contingencia, en vez de decir y ser claro en decir, a ver, tenemos este problema, todos están saliendo y estamos descapitalizados, espérenme, si en vez de eso te pones a captar más recursos solo para pagar lo que debes a los demás y a los de abajo los vas a dejar volando, ahí es cuando se genera el Ponzi sobre esto último, no sobre lo existente antes. Ahora,
La indebida actuación de la comisión y demás, pues claro, los entes reguladores deben de estar ahí. Ellos deben de cuidarlo, vigilarlo, pero también entendemos que para que haya un delito, solo necesitas a alguien que quiera cometer un delito. Vas a encontrar la forma de darle la vuelta y posiblemente lo vas a hacer sin estar regulado, que puedes cometer más delitos también derivado de eso, pero la vuelta se las puedes encontrar. Si algo somos ingeniosos. Sí, claro. Y aquí A ver, la doctora Rosa María Rojas Márquez. sí. Gracias, gracias. A ver, es que quería hacer un comentario sobre la interesante participación de José Raúl. Eso que señaló de que nuestras autoridades no actúan, ¿no? correctamente porque no sancionan esos casos. A ver, yo tengo algo de dudas, digo, y no porque crea que actúan muy bien nuestras autoridades, sino porque me parece que la actuación de los reguladores se presenta cuando se captan recursos del público, ¿no? De hecho, la ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores habla de persona indeterminada, ¿no? Ahí es cuando se supone que nuestras autoridades tendrían que sancionar y estar pendientes. Y muchas veces estos esquemas justo se manejan de manera que no se captan de persona indeterminada, o sea, no se anuncian, ¿no? En redes, en el radio, etcétera, sino que es a través de recomendaciones, ¿no? Sino que, por ejemplo, yo tengo un asesor, una persona que me ayuda a lo mejor para ver en qué invierto, entonces esta persona me recomienda, ¿no? Ay, mire, esto está dando muy buenos rendimientos. Y así se va corriendo la voz y así es como normalmente logran captar muchos recursos. Y la verdad es que, pues sí, yo no conozco, ¿no? A los que están haciendo el negocio, pero me recomendaron. Y entonces normalmente como se excusan las autoridades, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria dice, es que eso no era de persona indeterminada, fue porque te lo recomendó un amigo. Y la realidad es que nuestro sistema, y creo que en general en todos los sistemas, uno sí puede captar, digamos, recursos de tu gente conocida. O sea, eso no está prohibido, ¿no? Es como el venture capital. O sea, uno puede invertir donde uno quiere. El problema es que tú captes recursos del público y ahí es donde se cuidan mucho. Y creo que ese es ¿no? Es uno de los temas, ¿no? De los problemas. Sí, perdón, voy a comentar nada más, perdón, tome la palabra. Adelante, Yo estoy de acuerdo con lo que señala Felipe, el problema es probarlo. Es un tema de prueba. Y en segundo lugar, José María, tienes toda la razón. El problema es que la ley sí prohíbe la captación del público, no solo la publicidad. Y la línea aquí es muy delgada, ¿no? Y veamos, insisto, el caso, por ejemplo, de Stanford Bank, ¿no? Que aquí sucedió en México. Entonces, creo que ahí hay todo un tema. Gracias. Perdón, si puedo intervenir un poco. En efecto, la ley lo que dice es, o sea, lo que prohíbe es la captación del público inversionista o la realización de dicha actividad de manera habitual o profesional. Exacto. O sea, no necesariamente tiene que ser una y otra. O sea, lo que sí es real, porque los supuestos caen. O sea, si lo hace de manera habitual y o profesional, pues está captando, aunque no sea el público inversionista. O sea, el supuesto o el tipo, por decirlo de alguna manera, sí está contemplado. Yo creo que un poco lo que falta es, vaya, no sé si tiene la capacidad de ver todas esas, porque al final del día muchas de las hoy instituciones de financiamiento colectivo, que son las fintech, pues a eso se dedicaban. Muchas se convirtieron en IFC, pero hay muchas que no han llegado a convertirse en eso pero el supuesto está, sin duda, ¿no? Solo creo que la actividad de la autoridad supervisora simple y sencillamente como que no llega a esos nichos, ¿no? Sí, Muchas totalmente de acuerdo con los tres, pero a ver, la captación, les digo, eso es tema para 1000 ponencias más seguramente, pero la captación no es forzosamente un esquema Ponzi. O sea, puede haber captación indebida sin que eso sea un esquema Ponzi. O sea, puedes captar para tener un negocio que funcione, un negocio sólido, simplemente no tienes el permiso para hacerlo. Así que
pero el esquema Ponzi sí cae también en la captación. Es lo que quiero diferenciar. Sí, quizá un poco el punto es, Toda captación. con independencia que el esquema No toda Ponzi cae en la Ponzi implica una captación. Toda captación irregular es un delito. Exactamente. Así es. No todos son Ponzi. No, es que, perdón, nada más, para es que en lo que prohíbe la captación es no que yo esté captando el dinero del público para hacer una inversión. Lo que prohíbe la captación es que yo esté captando dinero para guardarle su dinero y fungir como banco. Sí, Captar indebidamente. Dice, salvo la mejor opinión de los demás, yo creo que con esto concluimos. Un aplauso para nuestro ponente. Primera ponencia, que seguramente no va a ser no va a ser la última. Agradecer a nuestro subcoordinador Carlos Islas, que llegó un poquito tarde, pero aquí está con nosotros. Diana, la especializada del principio, y darle su diploma a Felipe. Entonces, ahí puedo tomar una foto. Bye.